bienvenidos a nuestra clase de lenguaje. Nuestro objetivo de hoy es identificar las partes de un cuento. Avancemos. ¿Pero qué es un cuento? Se trata de una narración breve, imaginada o inventada por alguna persona. Pertenece a un género literario de ficción. Y sus características es que su formato tiene un inicio, un desarrollo y un final. Te invito a escuchar el siguiente cuento, Las medias de los flamencos, escrita por Horacio Quiroga. Las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. Los yacarés, para adornarse bien, se pusieron en el pescuezo un collar de plátanos. Las ranas se perfumaron todo el cuerpo y cada una llevaba colgada, como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba. Pero las más hermosas eran las víboras. Todas llevaban un traje de bailarina de su mismo color. Las verdes llevaban una faldita verde, las amarillas una faldita amarilla y las víboras de coral una faldita con rayas rojas, blancas y negras. Cuando las víboras danzaban apoyadas en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Solo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y la nariz, igual que ahora, muy gruesa y torcida, estaban tristes porque no habían sabido adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral. Entonces un flamenco dijo: yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias rojas, blancas y negras, y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros. Y levantaron el vuelo, cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén. Tan, tan. Pegaron con las patas. ¿Quién es?, respondió el almacenero. Somos los flamencos. ¿Tiene medias rojas, blancas y negras? No, no hay, contestó el almacenero. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar medias así. Los flamencos recorrieron muchos almacenes y de todos los echaban por locos. Entonces, un tatú, que vio lo que pasaba, se quiso burlar de los flamencos y les dijo: buenas noches, señores flamencos. Yo sé lo que ustedes buscan. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas a ella. Los flamencos le dieron las gracias y se fueron donde la lechuza y le dijeron: buenas noches, lechuza. Venimos a pedirte medias rojas, blancas y negras. Con mucho gusto, respondió la lechuza. Esperen un segundo y vuelvo. Al rato volvió con las medias, pero no eran medias, sino cueros de víboras de coral recién sacados a las víboras que la lechuza había cazado. Aquí están las medias, le dijo la lechuza, pero deben bailar toda la noche sin parar, porque si paran un momento, en vez de bailar, van a llorar. Los flamencos no se daban cuenta de que eran cueros de víboras y, locos de alegría, se pusieron los cueros como medias y se fueron volando al baile. Cuando vieron a los flamencos
con sus hermosísimas medias, todos tuvieron envidias. Las víboras querían bailar solo con ellos, y como los flamencos no dejaban de mover las patas, las víboras no podían ver de qué estaban hechas las medias. Poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaron la vista de las medias y se agachaban tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los flamencos bailaban sin parar, hasta que un flamenco, que ya no podía más de cansado, tropezó con un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de coral corrieron con los farolitos de las ranas y vieron bien qué eran esas medias. ¡No son medias!, gritaron las víboras. Los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias. Al oír esto, los flamencos, llenos de miedo, quisieron volar, pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata. Entonces, las víboras de coral les arrancaron las medias y les mordieron las patas, inyectándoles su veneno. Los flamencos corrieron a echarse al agua, sintiendo un gran dolor. Ahí vieron que sus patas se habían puesto coloradas por el veneno de las víboras. Desde entonces, los flamencos tienen sus patas y coloradas pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor. Vamos a identificar las partes del cuento. En el inicio es donde se presentan los personajes y algunas frases para comenzar a escribir un cuento podría ser hace muchos años, una vez, en tiempos antiguos, había una vez, en un país muy lejano. Y nuestro cuento comienza: una vez las víboras dieron un gran baile a la orilla del río. Invitaron a las ranas, a los flamencos y a los yacarés. ¿Te das cuenta que ahí se presentaron los personajes de nuestro cuento? Avancemos. En el desarrollo, donde se inician los otros sucesos, en la historia comienza a verse el conflicto, el problema, ¿ya? Y algunas frases para crear un conflicto en nuestro cuento puede comenzar: y de repente, inesperadamente, poco a poco, sin darse cuenta. Y en nuestro cuento dice: poco a poco, las víboras comenzaron a desconfiar. No apartaban la vista de las medias. ¿Se acuerdan de esa parte de nuestro cuento? Ahí comenzaba a verse una de las partes del conflicto. Avancemos. Y en el final es donde se resuelve el conflicto. Terminan las aventuras o desventuras de los personajes. Y con las frases para crear un conflicto en un cuento puede ser: y finalmente, desde entonces, así fue como. Por último, y nuestro cuento dice: desde entonces los flamencos tienen sus patas coloradas y pasan casi todo el día con ellas metidas en el agua, tratando de calmar el ardor. Así termina nuestro cuento. Ahí terminó toda la aventura de nuestros personajes. Avancemos. ¿Qué aprendimos hoy?
aprendimos a identificar las partes de un cuento, en donde el inicio se presentan los personajes, en el desarrollo, donde se inician los otros sucesos, en la historia comienzan a verse conflictos y los problemas, y el final es donde se resuelve el conflicto, terminan las aventuras y desventuras de los personajes. Te invito a desarrollar las actividades en tu libro en la página 72 al 82, donde vas a poder contestar, responder todas las preguntas que aparecen en nuestro libro. Bien, niñas y niños, hemos terminado la clase de hoy. Que estén muy bien, a cuidarse mucho, un gran abrazo.